Piali no toca lilical tonac, ashan itech tlasco tonali, ticatej ipan tonali, nahuizipactli. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la cuarta casilla de la 13ª, el tonali 4, monstruo de la tierra, Nahuizipactli. Es una coordenada del rumbo de Tlahuiztlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Este sol maravilloso que nos acompaña también como regente del numeral 4. Este sol que naciera allá en Teotihuacán, donde la gran hoguera alquímica se encendiera. Este sol que también es el corregente de esta 13ª, porque el regente es el señor Mictlantecutli, el que resguarda las semillas sagradas allá en el Mictlán, en donde Quetzalcóatl obtuviera esos huesos de las antiguas humanidades, que son como las semillas, para crearnos a nosotros, la quinta humanidad. Pero todo esto, todas estas eras que se han sucedido hasta llegar a la quinta, pues no surgieron nada más porque los grandes dioses creadores dijeran hágase la tierra, hágase el cielo. No, hubo todo un proceso que registrara la mitología. Y hoy quiero platicarles de ello porque Zipactli, el signo Zipactli, es quien en la mitología, en una de las versiones, porque hay dos versiones, ¿verdad? Siempre hay muchas versiones. La mitología nos lleva por diferentes caminos a una misma esencia de significado de lo que nosotros apreciamos en este espacio-tiempo. Bueno, pues este Zipactli es quien dio origen a ese gran ser maravilloso que es Tlaltecutli. Entonces, hoy que tenemos la armoniosa danza de Mictlantecutli en la regencia, de Tonatio en la corregencia de la trecena, junto con el numeral 4, a quien acompaña, y su ave Solin, que es la que, bueno, en los libros, en los Amoshtin, porque no son libros, en esos documentos, más bien es mejor decirlo así, en esos documentos antiguos vemos cómo a Solin, a la codorniz, le cortan la cabeza para ofrendar su sangre al sol. Esto es en sentido simbólico y metafórico, ¿verdad? Y muchas veces nosotros escuchamos que no, había muchos sacrificados y les entregaban el corazón al sol. Bueno, yo pienso para mí que todo esto es simbólico. Tú entregas tu tona al sol, alimentas este sol que como dice su nombre, va tonando y nos llena de energía. ¿Lo alimentas? Yo sí lo alimento, a través de mis acciones, a través de mi palabra, a través del amor que reparto a los demás, porque en ese amor, en esas palabras, en esas acciones estoy poniendo el tona y la herencia de este linaje que poseo. Esta sangre tonada que me recorre trae una memoria de todas esas humanidades que han estado antes que la mía, la quinta. Y el Señor de la noche que nos acompaña es el precioso Sinteotl, el maíz, que también sabemos que es una advocación del gran Tonacateuctli, el Señor de nuestra carne, ese principio femenino y masculino que gestara todo lo que aquí existe. Él es el regente del signo Zipactli. Así que tengo preparadas unas letras que espero que te gusten y que nacen también por ese diálogo inspirador que tuve con mi amiga Magdalena y con su dualidad Arturo. Así que bueno, yo espero que esta lectura les sea de su agrado. Gracias por todo lo que todos, cada uno de ustedes que me ven detrás de esta pantalla, me comparten, porque todo ello a mí me ayuda como Tlazolteotl, que es mi gran inspiración, a hilar este tejido cósmico en el que estamos en esta quinta era. Claro que estamos en un movimiento de conciencias. Por eso es que nuestro sol se llama Nahui Olin, ¿cierto? Bueno, pues que siga el movimiento, que sea una danza florida. Antes del sol, antes del tiempo, solo era el silencio, el mar inmóvil. En ese espejo de la nada dormitaba el hambre primordial, el sueño de escamas y roca, el Zipactli.
un anhelo de ser, una soledad flotante que contenía en sí todas las formas. Entonces, la dualidad creadora descendió. Estos 2 de 4 dioses creadores, Yayauquitezcatlipoca, transformado en una serpiente ocelotada, unido a su hermano Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, el viento que arrasa también la vida cuando es Quetzalcóatl, entraron en ese mar primordial, no para destruir, sino para dar luz, para generar un cambio en el Zipactli. Lo tomaron cada uno por un extremo y lo desgarraron en un grito que fue el primer amanecer. De su espalda nació el firmamento, de su vientre lo que llamamos tierra y que nos nutre, Tlaltecutli. Su cuerpo es la geografía en donde nosotros transitamos este espacio-tiempo. Ahí encontramos no nuestro destino, nuestro propósito. Las montañas de Tlaltecutli son la memoria de ese dolor sagrado. Sus ríos, el llanto que no cesa reclamando la ofrenda para transformar el sacrificio en florecimiento. El hambre de Tlaltecutli es sed de vida, un clamor perpetuo por el tona, la energía de todo lo que respira, de todo lo que trasciende sobre su piel. Hoy el tiempo se dobla por sí mismo. En este día, Nahui Zipactli, bajo el sol de Nahui Olin, nuestro Tonatiuh, recordamos que estamos invitados a revivir este acontecimiento. Cada paso de la danza sacude nuestra memoria. Cada canto es un eco de ese parto. Honramos el desmembramiento sagrado que nos dio un hogar, que nos dio un propósito. Somos la ofrenda que equilibra a Tlaltecutli. Podemos ser la misma codorniz que con su acción alimenta al sol y devuelve la energía prestada. De tu carne herida brotó el milagro. Sí, Tlaltecutli, de tu montaña salió Sinteotl, el maíz, ese que cultivamos cuando después de un arduo trabajo bajo el sol, bajo la lluvia, cantamos la dicha de ver crecer, de ver brotar este ser maravilloso. Él, Sinteotl, es el pacto. Por eso tú y yo, al llevar el grano a nuestra boca, comulgamos con el origen. Como enseñan los pueblos otziles, nos comemos a la tierra y la tierra nos hace suyos. Nos volvemos ella. Somos tierra que camina, tierra que sueña, tierra que ama, tierra que comparte el tona. Cuando nuestro sol personal se apague, ella, Tlaltecutli, nos reclamará. No con furia, sino con el amor de quien recupera lo que le pertenece. Nos devora para hacernos semilla en su regazo, promesa de un nuevo ciclo bajo la custodia del señor Mictlantecutli, allá donde crujen las lajas de obsidiana en el Mictlán. Así es el flujo. Hay principio, hay final, unidos, un solo palpitar eterno en la espiral de la Maquixcoatl, la serpiente de doble cabeza, la inmortal que se devora a sí misma para nacer de nuevo. Tú no estás separado de esto. Tú eres esto. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Nahui Zipactli, el eco de Tonacatecutli. Por lo tanto, soy su luz inefable. Soy la joya que arde en el rostro de Tonatiuh. Soy el ave Solin, ofrenda que nutre a la tierra para resurgir de ella como Sinteotl, el maíz sagrado. La belleza de este país y la fuerza de este México está en ese grano de maíz, en el canto de las mujeres,
también soy el ritmo. En su danza soy el ciclo que nunca termina. Soy la armonía del eterno retorno. Y en este ciclo de dar y renacer, soy el que se nombra, el que se inventa a sí mismo. Bueno, pues espero que hoy dispongas de todo lo que eres para una nueva creación. Que tu autosacrificio sea un nuevo comienzo, un florecimiento, una oportunidad de ser grande, no solo para ti, sino para esa comunidad en la que estás integrado. Así como esas mazorcas que vemos llenas de maicitos, de dientitos, bueno, así cada uno formamos esa hermosa mazorca que hoy representa a Cinteotl. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas que mostla.